Bueno, acá estamos, vamos a arrancar el bloque 2, este bloque 2 que tiene como título Infraestructura y condicionamiento de la demanda, y sobre el cual vamos a trabajar mucho en todo lo que tiene que ver justamente con todo esto de infraestructura, logística, y acá viene bien recordar el primer bloque, ¿no? Los que lo están viendo en directo seguramente lo recordarán bien, seguramente también mucha gente hoy en esta magia que tiene que ver con poder ver on demand, lo va a ver todo editado, lo vamos a tener subido en varios lados. Acá lo tenemos al director de Canal Rural, que justamente también se lo va a hacer llegar a los productores y televidentes de Canal Rural. Lo vamos a difundir también a todos nuestros amigos en redes, etcétera. Y tenemos también muchos amigos que nos ven en directo, pero quiero decir esto para el que por ahí lo pueda estar viendo en diferido. También está bueno cuando hicimos el primer bloque, porque además todos estamos aprendiendo en esto que se llama brainstorming. El primer bloque era cultivos de verano, ¿no? Y ahí hablamos de muchas cosas que tenían que ver con si el Estado tenía que estar presente planificando o si el Estado tenía que estar presente facilitando. Y de ahí salieron muy buenas conclusiones. Si teníamos que seguir haciendo soja o teníamos que perjudicarla en pos de tener que hacer otros cultivos. Si teníamos mercados que estaban funcionando bien o mal. No quiero hablar yo, pero sí quiero tirar el feedback de la gente. Porque está bueno esto, ¿no? Acá Oscar Ruiz, que estaba en Mar del Plata, dijo, buena e interesante mirada de Huergo, ¿no? Huergo que vino con todo su... tengo otra, Cecilia Viñó, que está acá en Buenos Aires, habló no dijeron nada de ingresos brutos, que es una anarquía la normativa en las distintas provincias. Bueno, sí, te lo debemos, esto es televisión, verdad, ida y vuelta. Andrea Gentile, que es conocida, está allá en amiga de todos, en Rosario, analista de mercados y todo, dice, excelente mesa, muy grosos todos, entretenidísima tarde, felicitaciones. Me encantó lo de entretenido, ¿no? Porque uno puede hacer una cosa que sea un embole, que sea muy académico. Puede haber hecho por gordo, ¿no? Entonces... Sí, también grosso por gordo, sobre todo a nosotros tres que nos vemos más adelante. Me encantó también la de Lucas Andrioni, que es de Córdoba, de la Bulash. Dice, primer bloque me deja como resumen. Está bueno, porque lo está diciendo alguien que nos ve. Con educación y equidad tributaria, un Estado que controle eficazmente y no entorpezca, con un empresariado responsable socialmente y una producción sostenible ambientalmente, casi que nos hizo el resumen a todo. Argentina puede volver a ser un gran jugador del comercio mundial de granos y oleaginosas. Y lo más importante, no olvidar que hace 18 meses atrás ni siquiera podíamos pensar en un futuro mejor y dialogar entre todos civilizadamente, proponiendo y evaluando ideas. Vos que sos el gurú Maharaji acá. Bien. Muy bueno. Bien, ¿no? Vos dirías. Sí, bueno, perfecto. De nuevo, el creador del brainstorming. ¿Qué vamos a ver en este segundo bloque? Bueno, en este bloque, como dijiste vos, infraestructura y condicionamiento de la demanda, quiero hacer un pequeño para los que recién entran. La idea surge allá un documento que yo publiqué en enero, que medio como que se viralizó. Yo no soy agrónomo, soy especialista en mercados, entonces yo lo que digo es el productor argentino, tranqueras adentro, es conmovedor, esa frase la tengo clarísima, y tranqueras afuera hay muchas materias pendientes en la Argentina y a eso quiero llegar. Hoy este es un mercado de demanda, hemos tenido 3 cosechas récord consecutivas y los precios no se caen, como a pesar de que mucha gente haya prometido bajas adicionales, no se produjeron. Vamos camino probablemente a la 4ª cosecha récord y los precios no se caen. Esto es un mercado de demanda. Y en ese contexto la pregunta es, ¿Argentina, vamos bien? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Yo creo que algunas cosas sí, otras cosas no. Uno de los temas que yo planteo y que es motivo de polémica es que estamos sembrando casi 20 millones de hectáreas de soja, 5 millones de hectáreas de maíz. Eso no sucede en Estados Unidos y en otros países que tienen las posibilidades agronómicas que tenemos nosotros. Eso a mí me preocupa. Entonces, la asignación de superficie es un tema. El tema si en trigo somos competitivos o no es motivo de otro bloque. Yo creo que no, hay mucha gente que opina que sí. En maíz somos hipercompetitivos, lo que tenemos que lograr es transformar el maíz en etanol o en carne, esa es la materia pendiente de la Argentina, porque si vos producís maíz a 400 kilómetros de los puertos, no podés competir contra la soja, no hay forma. En soja somos hipercompetitivos, y ahí viene el gran tema. Exportamos harina, exportamos aceite, pero Argentina transforma la harina de soja en carne el 7%, en proteína animal. Brasil hace el 50% y Estados Unidos el 73%. Ahí hay un problema. Y eso va al tema de fondo, que es, por supuesto, polémico. Yo creo que tiene que haber políticas activas. No me estoy refiriendo, hubo un pequeño debate en el bloque anterior,
a tener un Moreno que nos decía lo que tenemos que hacer. Bueno, no, yo no me refiero a un Moreno, me refiero a un gobierno que, tomando la realidad del sector, tome algunas políticas activas para generar mayor valor agregado y transformación de los productos primarios con mayor valor agregado. Por supuesto, no comparto lo que dice de Mendiguren todos los días por televisión, de que exportamos productos primarios. Decir eso es un disparate, nadie lo corrige, pero es un disparate. Decir que exportamos soja a China es un disparate. Argentina exporta 9 millones de toneladas de soja de las 60 que produce, o sea, exportamos harina de soja y aceite de soja a 100 países distintos, entre ellos la Unión Europea. Y después decir que no hay valor agregado en el campo es otro disparate, porque, como yo dije recién, cuando mi abuelo sembraba trigo, tiraba la semilla, esperaba que lloviera, nacía un pastito que después se transformaba en trigo. Pero hoy decir que eso es un producto, que el trigo es un producto primario, la soja, el maíz, es un verdadero disparate. Detrás de una semilla de trigo hay mucho valor agregado, hay biotecnología, hay genética, etcétera, etcétera. Entonces, políticas activas es uno de los temas que discutimos recién. Y después, ¿por qué viene esta idea del brainstorming? Porque cuando uno tiene un presidente de la nación, como que tenemos hoy, que día por medio dice que el sector más dinámico de la economía argentina es el sector agroindustrial, yo no lo puedo desaprovechar, no lo quiero desaprovechar. Por eso surgió esta idea de llamar a algunas de las mentes lúcidas que hay en la Argentina, que son ustedes representan a ellos, o a los grandes referentes del sector, para discutir temas y ver si podemos lograr consensos en algunos temas básicos para después ver si la posibilidad de que esto se eleve al mayor nivel posible del gobierno y ayudarlos a gestionar mejor. Esta es un poco la idea, y esta es... ¿Presentás a nuestros panelistas? Presentamos a nuestro panelista Gustavo Oliverio, director ejecutivo de la Fundación Producir Conservando, bastante conocido. Hernán Palau, que es un viejo conocido, es el responsable que yo tengo en la Universidad de Buenos Aires hace 15 años como profesor, consultor en agronegocios y docente de la UBA, y Mariano Tomendi, productor agropecuario, amigo de la vida, y ex presidente de Aprotrigo, y un tipo que tiene su polémica en sus opiniones, pero bueno, trae para que armar, y siempre hay que tener alguno que sea polémico, pero bueno, son tres fenómenos, tres figuras bien representativas, así que yo diría que larguemos con el tema. Creo que primero la idea es que hablara Gustavo y explicar un poco. Ellos con la Fundación Producir Conservando, como ustedes saben, todos los años hacen unos trabajos espectaculares. Yo generalmente estoy viajando y me los pierdo. He ido algunas veces. Todos grabados. No, sí, por supuesto lo vi, pero que Gustavo nos explique cuál el último trabajo, qué conclusiones llegaron y cuáles son las falencias y qué cosas habría que mejorar. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a este debate. Bueno, sencillamente en la Fundación lo que hicimos fue repetir lo que hacemos cada 5 años, que es la proyección a largo plazo, que tiene como objetivo, digamos, plantear un horizonte, una zanahoria, digamos, de dónde podemos llegar desde el punto de vista potencial en lo que es producción de granos y oleaginosos, básicamente. Hemos hecho trabajos de carne, de leche y demás, pero en este caso puntual, cada 5 años hacemos una proyección de largo plazo, y lo que más nos interesa es qué tenemos que hacer para que ese largo plazo podamos llegar y que sea sustentable en el tiempo, que de alguna forma la cosa cierre, y esa sustentabilidad tiene que ser económica, tiene que ser social y tiene que ser ambiental, pero para que cierre realmente. Y hoy estamos hablando, en su momento planteamos 100 millones de toneladas al 2010, y hicimos un listado de limitantes, dentro de las cuales estaban, por supuesto, la seguridad jurídica, el tema impositivo, que no hubiera retenciones, que hubiera un país serio, que hubiera reglas de juego claras, infraestructura, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó del 2002 a hoy en infraestructura? Y ahí dividámoslo. La Argentina mueve el 85%, el 84% de todos sus granos los mueve en camión. Absolutamente al revés, Brasil está entre un 50 y un 60%, y Estados Unidos un 15%. Tienen el famoso Mississippi, que los parte al medio y pasa por el medio de la zona productora. Es un tema geográfico, una maravilla tener esa posibilidad, y le hacen, digamos, le sacan chispas al Mississippi, y puntualmente son muy competitivos en eso. La Argentina no tiene eso, tiene un Paraná recostado para la peor parte de los suelos agrícolas, digamos, de la pradera pampeana, llamémoslo así. Movemos todo en camión. ¿Qué pasa cuando movemos todo en camión? Tenemos las mismas rutas que hace 60 años. Muy feo. Las mismas rutas que hace 60 años.
buscamos información oficial, nos pasamos 10 años, los últimos 10 años antes de este nuevo periodo, tratando de buscar información oficial. No había información oficial sobre el estado de las rutas y demás. En el 2016 hicimos una encuesta muy sencilla, testeamos a 2.000 productores y dijimos, por las rutas que andan, califiquen de 1 a 5, 1 muy bueno y 5 muy malo, rutas y caminos de tierra. El promedio nos dio 3,6 para rutas y 3,8 para caminos de tierra. Una cosa muy gruesa, pero no teníamos ninguna otra forma de evaluación. Lo cual decimos, bueno, ojo, estamos estancados, no tenemos más rutas, no tenemos más autopistas, salvo la 9 o salvo la conexión Rosario-Córdoba y alguna más, ahora la que va por me acuerdo nunca el número, que va al norte a Concordia y demás, pero realmente tenemos la infraestructura de rutas de hace 50 o 60 años, y hace 50 o 60 años producíamos 30 o 35 millones de toneladas. Y este año van a ser 110, 120, 125, todavía no sabemos, todavía hay mucha agua, con lo cual, capítulo pendiente tremendo. Obviamente, público-privado, porque seguramente serán inversiones públicas-privadas las que tengan que hacerse, dirigidas por un Estado, digamos, ahí tenés una política activa, algo que realmente es necesario, el tema vial. El tema transporte, el otro tema que vimos, el tema camiones. Nos fuimos a cuanta cámara de camioneros y demás, nos echaban fleet, como dicen los chicos, no querían dar los datos, acaban de aparecer los datos del día lunes, 22 años es el promedio del parque automotor que transporta granos. Y nosotros hicimos una encuesta en acopios, el 54% de los camiones que se mueven en los acopios son anteriores al año 2000. Y fuimos a un puerto importante y relevamos durante varios días los camiones, solamente el modelo, y el 34% de los camiones que llegaban a los puertos con cereal eran anteriores al año 2000. Entonces, parque automotor obsoleto, dicho por las mismas cámaras de transportistas, rutas cerca de la obsolescencia, de 50 años. Evidentemente ahí tenemos un cuello de botella fenomenal, que se suma a otros cuellos de botella que los hemos ido sorteando. El tema del almacenaje. La Argentina creció de 40 millones de toneladas de capacidad de almacenaje a casi 80, 78 es lo que da el último relevamiento entre productores, entre acopios, muy concentrada en los puertos, obviamente, que no son de almacenaje, son de transferencia, y usamos 50 o 60 millones de toneladas de silobolsa. Claro. Por suerte usamos silobolsa, si no, el tema cosecha hubiera sido un drama en Argentina en los últimos 10 años con la tasa de crecimiento que tuvimos. Entonces, otra de las falencias que tenemos, independientemente de que sigamos usando silobolsa, si vamos a ir a 160 millones de toneladas, que es la estimación nuestra al 2027, no podemos hacer todo con silobolsa el resto. Son 40 millones de toneladas más. Nos impide segregar calidad, nos impide hacer una cantidad de cosas que en el mediano plazo la Argentina debería empezar a hacer, como otra forma, y coincidiendo con vos, otra forma de agregar valor a otros productos. Entonces, ahí hay entre 28 y 29 millones de toneladas que estamos estimando que es necesario realizar inversiones en chapa, y esos son 4.500 millones de dólares, que se suban a los 18.000, 20.000 millones de dólares que anualmente se invierten dentro del sector, que nadie saca la cuenta. Yo veo que muchas autoridades van y se sacan fotos con inversiones de 100 millones de dólares o 50 millones de dólares o 70 millones de dólares. Sector agropecuario, con 32 millones de hectáreas que siembra, está muy cerca de los 20.000 millones de dólares de inversión anual, sin contar seguramente valores de arrendamiento promedio y demás, sabiendo que gran parte de la tierra se alquila. Con lo cual, digo, tenemos una falencia estructural importante. En puertos se mejoró un montón. Estábamos en 25 puertos en el año 2002, hoy hay 35 puertos. Estamos con muy buena capacidad de carga. Ahí afecta el tema regional de Brasil, cuando se tapa Brasil y no llegan los camiones a Brasil, que Brasil también tiene un problema logístico importante, empiezan a venir los barcos para acá y estamos en espera y pagamos $20.000 por día de espera y en fin, y todo. Pero capacidad de carga en puertos tenemos, o sea, inversiones privadas se hicieron en puertos, inversiones privadas se hicieron, tenemos la industria oleaginosa más eficiente del mundo, la más eficiente del mundo, otra que no agregamos valor en Argentina. La mejor industria oleaginosa, envidia de todo el mundo, la tenemos, que también fuerte inversión privada, y bueno, a eso sumémosle comunicaciones, lo hablábamos el otro día con Carlos. Las comunicaciones en Argentina son un desastre, son parte de la infraestructura también.
son parte de la infraestructura. El chacarero que tiene que hacer una carta de deporte y demás necesita una comunicación fluida desde sus lugares para poder hacer las cosas ágilmente. Hoy no tenés señal en el medio de la capital federal o en el Gran Buenos Aires, y depende si tenés una u otra compañía, si podés hablar por teléfono o tenés conectividad o no tenés conectividad. Son muchos los temas que tienen que ver con infraestructura. Por supuesto que el tema de educación es parte de la infraestructura local para pensar en agregar valor y en atraer inversiones. Entonces, se suma, digamos, todavía una cantidad de temas colaterales al núcleo fuerte, que hoy el núcleo fuerte es transporte, almacenaje, capacidad de carga en los puertos, capacidad de procesamiento industrial y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ferrocarril. Tenemos un ferrocarril que no existe. En su momento llegó a transportar 35 o 40 millones de toneladas. La última campaña transportó 11 millones de toneladas. Y en el caso puntual del Belgrano Cargas, que es es la lamparita que está prendida todos los días y habla todo el mundo del Belgrano Cargas, transportó 600.000 toneladas. Cuando debería o tiene una posibilidad de mover arriba de 15 millones de toneladas que se generan en las zonas de influencia. Entonces, hay un capítulo pendiente enorme, lo cual no implica de que esto vaya a parar la posibilidad de crecimiento. Seguramente todos los anuncios que están dando vuelta y todas las puestas en marcha de las cosas que ya están, las licitaciones, acaban de anunciar 500 y pico de kilómetros del Belgrano Cargas, las licitaciones que ya están, habrá que esperarlas. Esto no se hace de un día para otro, esto es un plan, digamos, de infraestructura que yo pienso que demora no menos de 10 años en Argentina, con una decisión política férrea y con un norte bien plantado y con un objetivo bien claro. Pero la decisión está. La decisión este gobierno la tiene. En principio ya está tomada. Sí, está tomada. La han anunciado, hoy la podemos ver en algunas rutas. Es obvio que en un año y medio, en los primeros 6 meses fueron de ver cómo destrababan todo lo que había quedado y nadie se animaba a ponerle gancho en ningún papelito porque venía contaminado con la administración anterior. Recién ahora creo que hay un movimiento ágil en lo que hace a la definición de nuevas inversiones en infraestructura. Tenemos que darle tiempo y tenemos que empezar a mirar y a ver que estos cambios están en marcha para entusiasmarnos y lanzarnos a hacer todas las inversiones en tecnología que nos permite llegar. Hay un concepto que vos aplicaste acá que es necesidades mínimas, ¿no? Necesidades mínimas, y me parece que va bien con lo que dice por ahí Gustavo, que es cuando ustedes hablaban de 100 millones al 2010 y se llegó, ahí hubo mucha creatividad, entre ellas el Silo Bolsa, que llegó y facilitó mucho, ¿no? Como tecnología. Cuando llegamos a las 130, da la sensación hoy, y todavía no las tenemos las 130 dando vuelta enteras, que me parece que algo va a resquebrajar. Ahora, cuando uno escucha en el seminario de fundación que vamos a 160 y que puede haber 40 millones en lugar de 32 millones de hectáreas sembradas, la pregunta es, en el mientras tanto y las necesidades mínimas hasta que en 10 años esté todo, ¿puede resquebrajar o esa creatividad e innovación del productor más o menos va a ir tapando los agujeros? A mí no me caben dudas que se van a tapar los agujeros y se va a ir haciendo, pero con un altísimo costo, perdiendo competitividad. Perdiendo competitividad. En la medida que te acompañen los buenos años o que tengas el viento de cola que tuvo, digamos, el 2010-2011, eso rápidamente te pone el ingenio y la creatividad como para ver cómo te vas a bancar en Silo Bolsa en vez de 3 meses, 6 o 9, hasta que vos puedas salir con la cosecha. Pero la realidad es que tiene que haber un movimiento muy fuerte, porque de vuelta, la Argentina no puede pasar de 30 o 35 millones de toneladas que tenía en los años 50, o no me acuerdo cuántos 60, exacto, 70. a 160 con la misma infraestructura de rutas y de transporte. Es imposible, nos matamos todos en la primera rotonda. Y de hecho es lo que pasa hoy en la ruta. Hoy en la ruta no se puede andar los días de lluvia. En ninguna ruta del país, ni la 7, ni la 8, ni la 9, ni la 33, no se puede andar en los días de lluvia. Cuando va un camión cerealero a 80 kilómetros por hora y viene un frigorífico atrás que quiere pasarlo y no lo puede pasar porque no tiene espacio y se empieza a hacer el trencito y llueve, señores, a la estación de servicio a tomar mate hasta que deje de llover y no nos matemos todos en la ruta. La realidad de la ruta hoy es eso con 120 millones de toneladas. No quiero pensar lo que es con 160. Pero de vuelta, pensemos en positivo. Creo que los anuncios y las inversiones están en marcha. Tenemos que empezar a ver los resultados y empezar a ver que hay movimiento para entusiasmarnos y mirar a futuro y decir, bueno, ojo, esto es posible y es posible hacerlo ordenadamente,
es posible hacerlo con un plan serio, es posible hacerlo sin corrupción, es posible hacerlo con costos competitivos y que esto en última instancia mejore la competitividad del sector, que todos sabemos que en lo que es comercialización hoy es carísimo. Es carísimo. Sea tranquilo afuera. Hernán, y te pido el micrófono para meterle la tecla para arriba. Hay una parte acá en esto de condicionamiento de la demanda internacional, presencia, ¿no? ¿Qué ven ustedes que un poco están estudiando todo esto, que ven en la oportunidad también, ¿no? Porque hablamos de agregado de valor, pero nos queda por ahí el valor agregado, que es un gap distinto, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo ustedes mismos pueden diagnosticar lo que tenemos hacia adelante viendo estas falencias? Si tenemos que usar más creatividad por infraestructura, perdemos también competitividad. Y la competitividad es clave si uno quiere llegar al mundo, ¿no? Sí, claramente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Enrique, Ricardo, Carlos. ¿Qué es valor agregado? Entonces, en definitiva, valor agregado es lo que el cliente quiere. ¿Y cuándo somos competitivos? Cuando el cliente me elige a mí, no elige el producto de la competencia. Entonces, la pregunta es: ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle al mundo? Entonces, evidentemente, durante muchos años teníamos soja, o harina de soja, o aceite de soja. Tuvimos algo de carne. En el 2005 tuvimos con exportación récord de carne vacuna, con 750.000 toneladas de carne, pero desde hace 10 años estamos en las 200.000 toneladas de carne vacuna. Es más, exportamos más carne aviar que carne vacuna en este momento, y de hace varios años. Entonces, ¿qué quiere el mundo? Yendo un poco a tu pregunta, el mundo quiere carne. Vas en cualquier lugar del mundo, la gente quiere cada día más carne, y de todo tipo, vacuna, aviar, porcina, de pescado, etcétera. Nosotros casi no producimos carne de pescado. Sí. Carne de pescado, acuicultura, quiero decir, ¿no? Sí. O sea, con el potencial que tenemos para hacerlo. Recordemos que el pescado convierte 1 a 1. Es impresionante. O sea que... Y yo pensaba, cuando vos hablabas, Gustavo, recién, y tu foco estaba ligado a los costos, ¿no? Yo también pensaba, una manera de poder construir competitividad es que el valor del kilo transportado sea mayor, porque eso te diluye ese costo que nosotros nunca vamos a ser tan competitivos como Estados Unidos. Porque por más que Estados Unidos diga, como vos decías muy claramente, tiene un gran porcentaje que lo traslada o en tren o en barca y muy poco en camión, lo cual nos resta competitividad a nosotros, también es cierto que nosotros podríamos agregar más valor por cada uno de esos productos que exportamos, más allá del costo del transporte en sí. Y entonces es como que tenemos que discutir las dos cosas. Por un lado eso, que coincido 100% con tu planteo, y por otro lado, que vos lo dijiste en un momento, es cómo segregamos el trigo, cómo podemos segregar el maíz, cómo podemos generar un producto con valor agregado, porque el cliente demanda ese producto. Recuerdo hace muchos años atrás, hablando con una empresa productora y procesadora avícola de la provincia de Entre Ríos, y él me decía, el maíz que yo compro, lo compro en Córdoba. Entre Ríos, Córdoba. O sea, 800 kilómetros, él se hacía traer el maíz cordobés, porque decía que el maíz cordobés era el mejor maíz de la Argentina, para sus pollos. Entonces, el costo ese que tenía era elevadísimo, pero ¿sabes qué? Su valor agregado de ese maíz era altísimo. ¿Por qué? Porque lo hacía muy eficiente en el engorde del pollo después. Entonces, es otra mirada de entender la infraestructura desde la demanda, desde qué quiere el cliente, y agregar valor en función de lo que el cliente quiere, y no solo por el hecho de decir, el trigo lo transformo en harina y estoy agregando valor. Eso no es agregar valor. Eso es agregar un proceso tecnológico que históricamente fue pensado como agregar valor. Recuerden la matriz de Leontief, ¿sí? Y no es solo eso, agregar valor, sino, vuelvo a decir, agregar valor es generar un producto en función de lo que la demanda quiere. Hernán. No, Mariano. Bueno, sí, mirá, coincido plenamente con lo que dijo Gustavo y lo que acaba de decir Hernán. Cuando hablamos de qué pasa con las demandas en el mercado internacional, todos aquellos que hemos tenido la suerte de recorrer hace años por distintas producciones, nos damos claramente cuenta que cuando hablamos de calidad es satisfacer las necesidades del cliente. Y yo creo que si nos ponemos a hacer el ejercicio de cómo hacemos para con un producto, sea soja, sea maíz, sea trigo,
¿Cómo hacemos para satisfacer a un cliente? El cliente lo primero que nos pide es un producto homogéneo. Yo no quiero ni imaginarme que lo que me va a llegar no es lo que te pedí, porque ahí estoy en un verdadero problema. Entonces, me parece muy interesante cuando al presidente de la República, Mauricio Macri, le han dicho el campo tiene que convertirse en un supermercado del mundo y tiene que agregar valor. Está bárbaro lo que vos decís. Agregar valor no es necesariamente transformar el producto. Entonces, me parece que hay que hacer un primer análisis. Es muy importante analizar los cambios cuantitativos de la demanda, hacia qué volúmenes vamos, pero también es muy importante hoy en día analizar los cambios cualitativos de la demanda. Cuando hablamos de la demanda de soja, ¿cuántas demandas distintas de soja tenemos? O de maíz, o de trigo, o de carnes inclusive. Entonces, si hiciéramos el ejercicio, yo quiero cumplir con una determinada demanda específica de trigo, de soja, y como bien dijo Gustavo, el almacenaje en los puertos es de elevación, no es para clasificar. El puerto de Vancouver, por el puerto de Vancouver salen más de 110 segregaciones de granos tomando todos los granos. ¿Y sabes en qué se invierte en Vancouver, Canadá? No se invierte en almacenaje, se invierte en tecnología de procesos. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Que cuando va llegando el barco al cual yo le tengo que cargar ese producto específico, tengo que disparar que salgan del campo, de los acopios, ese producto. Ahora, ¿qué pasa si llueve? ¿Y qué pasa con los caminos de tierra? Entonces, no solo es lo que plantea Gustavo de la peligroso de las rutas, sino que con una infraestructura donde básicamente el grueso del almacenaje, si lo bolsa o de chapa, está en caminos de tierra, imaginemos por un momento que un exportador quiere cargar un buque en forma segregada, cuando llega el buque tiene que disparar del campo ese producto. ¿Qué pasa si llueve? Estamos en un serio problema. Entonces, creo que para satisfacer las demandas tenemos que pensar en que tenemos que estudiar, y eso es una materia pendiente, los argentinos tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que dejar de hablar de saldos exportables. Yo siempre me pregunté, ¿qué es esto de que un país exportador hable de saldo? Saldo es aquella persona que despacha lo que le resultó cómodo producir y le sobró. Eso no es ser un país exportador. Ser un país exportador es comprometerse con lo que el cliente necesita. Y eso dispara un montón de inconvenientes hoy con la infraestructura que tenemos. Y básicamente tenemos que, para cumplir con esas demandas y entender que agregar valor es cumplirle con un servicio al cliente, lo hace Chile. Chile, ¿por qué exporta hoy 17.000 millones de dólares más que Argentina? Porque a cada commodity le asocia un servicio. Es decir, el norteamericano me compra tomates, pero los quiere con forma de pera y con sabor a naranja. No sé si entienden los argentinos, nos decía un chileno el año pasado. Para cumplir con esas demandas, necesitamos frenar, desde mi punto de vista, brutalmente con la velocidad de circulación de los granos. Los granos tienen que quedarse donde se producen, tienen que clasificarse, tienen que segregarse. Lo hemos hecho con la cebada. Todo productor sabe, no la logré cervecera, me quedó forrajera. Y la clasifica y lo separa. Y hay productores que saben que un lote grande, a lo mejor las lomas le resultaron forrajeras, pero los bajos cerveceros, y lo clasifica. Y para agregarle servicios, yo por ejemplo tengo un molino brasilero, sin dar el nombre, que dice, a mí me encantaría que nos manden el trigo como lo hacemos nosotros, 100% limpio, o 98% limpio. ¿Es eso posible? Claro que es posible. Bueno, si vos me lo mandás limpio, ahí me haces ahorrar un costo de limpieza, de transporte de mugre, y eso es agregar valor. Cumplir con las exigencias, la demanda, y dar servicios, agregar valor. Y los chilenos siempre te dicen, si vos cumplís con servicios al cliente, tenés un gap de precios por encima del commodity estándar, muy interesante para aprovechar. Y en eso se basa nuestra apropiación de valor de nuestras exportaciones en Chile. Por lo tanto, me parece que no solo el tema caminos es fundamental, hay que consolidar los caminos de tierra. No puede ser que cuando hablamos de entoscar un camino de tierra, es para llevar a los chicos a la escuela cuando llueve. ¿Y la producción? Y si ese cliente, si ese exportador se animó a cumplir con un servicio y llega al barco y como en Vancouver diseño tecnología de proceso y quiero disparar del campo y me llovió y no lo puedo sacar, y el barco me cuesta, no sé, 10, 15, 20 mil dólares diarios ahí parado,
a esto creo que tenemos que sumarle una clara política con señales en iniciativa público-privada de que hay que invertir en almacenaje en serio. La bolsa, como bien dijiste, Gustavo, nos ha permitido salir, zafar, pero mirando en 150, 160 millones de toneladas, y si que eso queremos exportarlo con valor, tenemos que cumplir con servicios. Y para dar servicios necesitamos frenar la velocidad de circulación de los granos, almacenar, clasificar, y los productores en el interior tener la iniciativa de asociarnos. Podemos asociarnos para cumplir con demandas externas. Y hay un ejemplo muy interesante que es la Midwest Shipper Association en Estados Unidos, que concierta la unión de distintos actores en las cadenas de granos, desde productores, acopiadores, empresas de ferrocarril, para cumplir con una demanda asiática específica. Y se van dando esas asociaciones según los negocios. O sea que para explorar todo eso yo creo que el tema almacenaje, pero un almacenaje de chapa, con capacidad de mantener la calidad en el tiempo, ya sea aireación, ya sea secado, son inversiones que tenemos que hacer y que tenemos que buscar. Antes de otra ronda, les tiro a los dos, a vos también, Carlos. Lo que pasa es que vos vas a hacer más ahora. No, Carlos está pegando para hacer un balance. Ahora bien. Está capturando la información para hacer el balance después. Porque usted está muy aburrido, se pusieron de acuerdo en todo, así no. No era esa la idea. Pero ¿sabés qué es lo bueno? Y se lo tiro a los dos. Lo bueno, lo que tuvimos los tres de protagonistas en el anterior, es que me parece que hay como, en este panel hay entendamos la demanda del otro. En el otro no hablamos de eso. Entendamos la demanda del otro. En el otro es como que, bueno, si el mercado sube a 400, baja a 350, es como que el mercado me dicta y nada más, ¿no? Segunda, si creamos más valor en origen, cada logística nos va a salir menos, porque un camión va a salir con una tonelada Hilton de $12.000 en lugar de un maíz de 140. Bien. Exacto. Flete con más valor, ¿no? Productos específicos para clientes. Los dos estuvieron, vos muy específicamente, como diciendo, entendamos más, démosle calidad, démosle seguridad y démosle especificidad y servicio, como el caso chileno. Te hago la sandía, si la querés cuadrada, voy a buscar un genetista que se ocupe de sacarte la cuadrada. Y diversificación de productos. ¿A qué quiero ir? En la otra era como que teníamos en el otro panel, bueno, la soja no es tan tabú, a mí no me preocupa ni se me cae la cara de vergüenza de decir que lo agronómico de la rotación, no le demos tanta pelota porque la soja no hace tanto mal y no perdamos soja porque no da de comer a todos. La otra que salió también ahí era esto de los mercados con libertinaje. Si empezamos a tener cosas más específicas, me parece que dejamos atrás los mercados con cierto libertinaje, ¿no? Y la tercera era, y no, estoy orgulloso porque en realidad estamos con valor agregado a partir de las agroindustrias que tenemos en el puerto, que son 10, 15, ¿no? Y esas se ocupan en su aceite, en la harina de soja, etcétera, como si fuera eso todo el valor agregado. ¿No lo ven como un debate entre casi te diría entre los dos paneles? Sí, yo déjame rescatar algo que surgió en los dos paneles, que es asociarnos. Y yo creo que eso es la primera parte que tenemos que destacar, es decir, sobre todo para el lado del productor, ¿no? Ese excesivo individualismo que hoy lo está claramente perjudicando. Ahora, digamos, esa es la parte que los dos coincidieron, los dos paneles coincidieron. Ahora, acá también se dijo algo, por supuesto, lo que Gustavo ya se cansa de explicarnos todo el tiempo, las falencias de infraestructura, todos coincidimos en que va a llevar tiempo, pero en el mientras tanto la producción está claro que va a seguir creciendo, pero yo me agarro un poco de lo que decían Mariano y Germán allá, ¿no? Hernán. Es cierto, hay que hacer lo que la demanda nos pide. Tenemos que investigar. Ahora, ¿sabés qué te contesta contra eso el productor? Y vos, Mariano, lo sabés muy bien. No me lo están pagando. Me dijiste que sí la calidad del trigo y no me la pagan. Me decís que haga girasol y después no me lo pagan. Me decís que haga cebada cervecera y cuando la entrego me dicen que es forrajera. Y ahí es una falencia grande que estamos teniendo. Mirá, vos, si me permitís. Sí. Vamos. Yo creo que ahí hay una seria falencia del Estado. Yo siempre dije que es rol indelegable del Estado velar porque funcionen normalmente los mecanismos de formación de los precios. No que ponga precios, pero sí velar que los productores o que todas las cadenas puedan disponer de todas las herramientas de comercialización que tenemos. Las actuales y las por venir. Hoy las tienen. Pero se las niega muchas veces al productor.
La ausencia de mercados, de formadores de precios, por ejemplo, hay una excelente noticia que tuvimos la semana pasada, que todos lo leímos, es que volvimos a recrear la exportación por cuenta y orden. La posibilidad de que el productor participe en los mercados FOB. Es decir, necesitamos, yo siempre lo decía... No, necesitas un exportador para hacerlo. Sí, por supuesto, pero el productor con volúmenes puede operar en los mercados FOB, puede vender en el mercado FOB a través de un corredor FOB. Lo que necesitamos es mayor participación de los productores, como bien dijo Enrique hoy, tranqueras afuera. Los productores tenemos que empezar a aprender de cómo funcionan los precios y los mercados. Yo siempre pregunto, ¿pero los precios FOB, quién los pone? ¿La Virgen María? ¿Por qué creemos en Argentina que los precios FOB son una cuestión inmaculada, sagrada? Muchas veces los precios FOB están ocultando un montón de ineficiencias y se forman a partir de anular ciertas herramientas de mercado que deberían estar plenamente vigentes. Y ahí me parece que el Estado tiene un rol indelegable, que es velar porque funcionen todas las herramientas. Ningún actor se puede anular o se puede apropiar de una de estas herramientas. Y claramente la CFTC o en Estados Unidos, cuando regula porque, como decía nuestro gran recordado amigo Daniel Miró, los mercados de futuros, si bien son entes autónomos, autorregulados, prestan un servicio de interés público. Y ahí la palabra clave es interés público. Por lo tanto, el Estado tiene que velar que se respeten ciertas normas. Y, por ejemplo, lo dejo como para debate, ¿qué nos está pasando con el trigo? Vos dijiste recién, las señales no llegan. Claramente el otro día unos exportadores nos mostraban que si insistimos en mandar a los puertos un trigo mezcla, que solamente puede competir con un trigo forrajero en el sudeste asiático, miren muchachos, ahí tenemos que competir con los precios más bajos del mercado, el Mar Negro está ahí al lado y los despachan con fletes bajos, pero nosotros tenemos $25 más de flete para poder llegar hasta ahí, así que precio bajo, más costo de flete, cuando acá en Latinoamérica, desde Brasil hasta de Chile hasta Colombia, tenemos 15, 17 millones de toneladas que compran y que podríamos ir, no, claro, pero con trigo pan. ¿Y qué es el trigo pan? Mira, el trigo pan es un producto homogéneo, que no tratar de que lo primero que sale de la bodega del barco sea lo mismo que termina saliendo de esa misma bodega, y que tenga una proteína promedio de 10,5 y un gluten mínimo de 25, 26, no más que eso. Si logramos el producto homogéneo, ahora, nosotros como trader vamos a quedarnos con lo que nos tenemos que quedar, así ustedes nos pidan que exportemos basura o algo bueno. Es cuestión de que lo hagamos. Así que, ¿dónde están las señales para que el productor tome esas actitudes? Tuvimos un mercado de futuros de trigo que en los años 90 lo usaban activamente tanto la molinería como los productores. ¿Cuál es el interés abierto, Carlos, en el mercado de futuros de trigo en el Mato en Buenos Aires hoy? Enero casi no existe. ¿10.000 toneladas? No llegamos. Es realmente ridículo. Y solamente nos movemos por un forward. Y encima nos acaban de abrir una posición de trigo Rosario. Que diluye la oferta. Diluye más la exposición, menos liquidez. Cuando estuvimos con vos, Enrique, en Kuala Lumpur el año pasado, en la bolsa de Kuala Lumpur se tradea el aceite de palma y se rota 14 veces la producción de aceite de palma de Malasia. Casi el mismo nivel de la rotación de soja en Chicago. Y acá nosotros no podemos lograr un mercado de futuros de trigo, que no es cómo hacemos para armarlo, lo tuvimos. Entonces la pregunta, ¿cómo hacemos para recrearlo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Hay intereses que lo impiden? Hernán. Yo pensé que me ibas a contestar. Yo pensé que me ibas a contestar ahí. Además, es buenísimo porque muchos de estos temas los discutimos en las clases con Sebastián, en el área de agronegocios de la facultad. Y nos basamos, o sea, nosotros como académicos nos tenemos que basar en gran medida de autores y de economistas y abogados que han hecho academia, porque nuestro modelo es así, ¿no? Y me hiciste acordar a una frase de Ronald Coase. Ronald Coase es premio Nobel de Economía, falleció hace poquito, que escribió una frase que decía: la productividad de un sistema económico depende del grado de especialización. Pero el grado de especialización va a depender de los costos de transacción. Y si los costos de transacción son elevados, no va a haber especialización. Pero los costos de transacción van a depender de las instituciones de un país, o sea, de su sistema legal,
y de su sistema político. El negro Ordóñez nos decía, allá en un paper de hace 15 años atrás, que nuestro problema en la Argentina no es económico, no es social, no es productivo, es institucional. Nuestro gran problema es que no respetamos las reglas de juego. Nuestro gran problema no es que el árbitro es malo o bueno, es que el árbitro no respeta la regla de juego. Entonces vos decías en un momento que el ambiente institucional, o no lo decías con estas palabras, pero hablabas del Estado y el poder indelegable del Estado. Si nosotros queremos producir con mayor valor agregado, y en función de lo que decía Carlos, lo que tiene que haber es como un árbitro, donde alguno que saca el pie del plato, automáticamente tiene que caer el peso de la ley. En los granos existen las cámaras arbitrales, que funcionan, mal o bien, están en el mercado de arveja. ¿Qué cámara arbitral existe? En el mercado de poroto. Entonces, donde uno ve que existen posibilidades de crecimiento con valor agregado, es donde aparece el concepto de acción colectiva que surgió acá en la mesa, que nosotros le llamamos el concepto de capital social. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo de una persona que conocemos que está coordinando una red de productores de arroz orgánico entre Corrientes y Chaco, exportando un producto de altísimo valor en big bags, porque son grandes bolsas de arroz orgánico a diferentes mercados del mundo con precios el doble o el triple de lo que se está vendiendo el arroz convencional. ¿Y por qué lo logra? ¿Porque hay un mercado, porque hay un marco institucional? No, porque se creó capital social, porque hay un marco institucional micro entre los jugadores que se respeta, que respetan los precios, que respetan las condiciones, respetan los contratos, etcétera, 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 ¿no? Gustavo, agarrate el micrófono. Sí, yo, para hacer un poquito más de barullo, yo creo que hagamos memoria de lo que venimos, ¿no? 10, 12, 15 años de un marco institucional que desapareció, de un respeto por la regla de juego de parte de las autoridades y a partir de ahí un vale todo, que hizo que todo esto fuera vos sí, vos no, hoy no, una exceso de regulaciones del Estado, sobrecarga del Estado sobre el sector privado, el sector productor, con trámites, con burocracia, dentro de la Fundación hay una empresa avícola que nos mandó el detalle, y yo lo hice llegar al Ministerio de Agroindustria, que hace 130 trámites de AFIP y nacionales y 30 de provinciales y municipales para poder operar en forma mensual, semestral, semanal. Entonces, a ver, venimos de un desorden generalizado y creo que esta primera etapa de la segregación, del agregarle servicios y demás, es una etapa tremendamente necesaria y quizás es la que podamos acceder más rápidamente si tenemos un marco de referencia mucho más razonable que el de los últimos 10 años. Si volvemos a entrar en un marco de referencia en donde vale todo y en donde el secretario de Comercio de turno va a decir cuándo y cómo y quién va a exportar, es obvio que ni siquiera segregar, vamos a seguir tratando de subsistir. Ahora, la primera etapa de agregar valor, coincido con ustedes, es esa, con lo cual estamos, en vez de llevando un producto que vale $150, por ahí está llevando un producto de $250. Ahora, yo quiero llevar un producto de $3.000 y para eso necesito inversiones. Y las inversiones que se han hecho, privadas, argentinas, o de multinacionales, o de vecinos, o de quien sea, en los últimos años, han sufrido las mismas consecuencias de todo este dirigismo y toda esta hiperregulación y toda esta fenomenal, digamos, inserción del Estado en negocios que son privados, pero en donde se metió el Estado, en donde parte de los privados se quisieron quedar con la petrolera también, pero bueno, pero esa es un poco la realidad de la Argentina. Yo digo hoy, con los caminos que tenemos, con las comunicaciones que tenemos, con las... ¿quién está pensando en invertir? Y de hecho, una planta de girasol confitero que se instaló en el oeste de la provincia de Buenos Aires, se pasaron 6 meses buscando un lugar donde ponerla. Poner hoy una planta de secado de leche en polvo de una empresa grande que quiere secar leche en polvo en forma importante, no tiene la posibilidad de conseguir energía. Le piden una vamos a hablar claro, cometa para pinchar un caño de gas que es privado. Entonces digo,
Esta es la Argentina de todos los días, que está en un proceso de cambio, que está en un proceso de mirar para adelante, pero sigue siendo la realidad de todos los días de aquel que quiere invertir, que quiere segregar, que quiere negociar, no tiene mercado, los mercados van y vienen, hoy el comprador está, mañana no está porque el camino de tierra sigue estando, y el barco se fue, y muchas veces el barco se fue y se fue vacío. Entonces, también nos chocamos con una realidad de la Argentina, de la historia, de que muchos se han quemado con leche, muchos han perdido mucha plata, otros están en la puerta de ver si vamos a darle continuidad a una visión de la política de largo plazo para decir, muchachos, nosotros estamos, pero márquenme la cancha, díganme a qué vamos a jugar. No empecemos jugando al fútbol y terminamos jugando al tenis, y yo vine con una pelota redonda y ahora me dicen que agarre la raqueta. Entonces, la realidad es que la Argentina real de todos los días la tenemos que transformar entre todos, empezando por un agregado de valor de segregación, de productos de mayor calidad, de productos en donde hay que asociarse, en donde hay que buscar volumen, en donde hay que negociar contratos con empresas chicas. No vamos a ir a las grandes empresas que compran alimentos en el mundo, seguramente, pues no tenemos el volumen, pero hay que empezar. Pero el otro agregado de valor serio, que viene de mano de inversiones en procesamiento industrial en serio, en agregar valor en serio, no puede ser que cierren frigoríficos nuevos que están a 500 kilómetros del puerto para agregar valor ahí y no tener que andar transportando hueso y agua, y cierran porque no pueden competir por la informalidad de un país que tiene hoy, y lo estamos estudiando, el 35% de informalidad. Esto es un disparate, es decir, nadie puede competir con un vecino que evade el IVA. ¿Y quién va a invertir en una Argentina en donde el IVA, impuesto a las ganancias, ingresos brutos y más, con una presión fiscal del 36% sobre PBI, pero con una evasión del 35% que se transforma en aquellos que pagan un 50 y pico %? Entonces digo, tenemos que mirar una realidad de país que está empezando a querer cambiar, que necesita mucho trabajo de todos, necesita un empuje y un apoyo incondicional de todos los que queremos cambiar esto, pero con un direccionamiento claro, y va a ser lento y trabajoso. Esto no es el milagro de haber sacado la retención y se subió el área de maíz y subió el área de trigo. No, me parece que esto va para largo y para una remada importante para que realmente podamos hacerlo sustentablemente y que esto sea creíble. Porque si no vamos y venimos con Mariano, hace muchos años cuando yo estaba en la Secretaría de Agricultura, nos conocemos y seguimos hablando de los mismos temas. En carne seguimos hablando si hay que cortar o no cortar, si hay que dar frío o no dar frío. Hace 50 años se inventó esto. Hace 50 años el mundo no deja comercializar mediarreses y nosotros seguimos en esto. O el peso mínimo de faena. Estamos en un jardín de infantes de sala de 3 en todo esto. Pero el contexto país es un contexto que nos llevó a que aquellos que quisieron emprender, aquellos que quisieron hacerlo, muchos de ellos quedaron en el camino y se quemaron con leche, porque el país no les dio el marco institucional, lo que decías, Hernán, no les dio el marco institucional para poder hacerlo. Entonces hay que tener cuidado, porque esto empieza, es el vaso medio lleno que uno quiere ver, pero es de largo plazo, es de mediano y largo plazo, y es de remarla todos los días y construirla todos los días entre todos. Te tiro dentro de este brainstorming, condicionantes de la demanda internacional. Y acá planteamos mucho todas las debilidades nuestras, ¿no? Infraestructura, pero que va en camino, pero que va a llevar mucho tiempo. Valor agregado, que no lo terminamos de tener. Identidad preservada de productos, diferenciación de productos, gente que quiere hacer cosas y es capaz de garpar más, el caso del maíz, localmente. Un tema hoy que está bueno es en esto pensar un poco si somos mejores embajadores ante el mundo. Si tener un presidente que ha dado vueltas por todo el mundo, si tener grandes personalidades que han estado en la Argentina, si tener crédito internacional, si tener una secretaría de mercados internacionales que esté también dando vuelta por el mundo, si cumplirle al mundo, cosa que no le veníamos cumpliendo, y mostrar gente seria, cambia un poco todo esto, ¿no? Y deja de ser un condicionante, porque hasta ahora parece que el condicionante fue autocondicionante, ¿no? De eso no hay ninguna duda, lo acaba de decir recién Gustavo. Es decir, yo creo que yo haría 3 o 4 reflexiones sobre lo que se dijo. Uno es el marco de referencia que se habló. ¿En manos de quién está? Una pregunta para hacerse, ¿no? La otra es la informalidad. Es decir, esos son los roles que el Estado, como decían bien Mariano, son indelegables.
Ahora tenemos, como decíamos en el bloque anterior, un señor que se llama Alberto Abad, que ya estuvo, que demostró su eficiencia como funcionario, bueno, que actúe. Pero bueno, puedes tener el nivel de informalidad que Gustavo acaba de describir. Segundo tema, salpicado, ¿no? La acuicultura que vos mencionabas. Es un temazo. Nosotros fuimos a China y vos ves, desde Dalian hasta la frontera con Corea del Norte, son 230 kilómetros y los chinos dijeron, yo no voy a pescar más en alta mar. No es negocio. Crean peces en cautiverio en jaulas que de 1,5 kilómetros por 230 kilómetros de largo. Cuando vos ves eso, te tiemblan las piernas. Bueno, la acuicultura es una de las formas de transformar la harina de soja en carne. Carne de pescado, que no hemos hablado y que yo siempre me olvido, y es un defecto. Después el tema de la capacidad de almacenaje que se mencionó tanto. Yo fui director del Banco Nación, en el gobierno final del gobierno de Alfonsín. El Banco Nación está para eso. Hoy la capacidad de almacenaje en origen es el gran drama de la Argentina. Si no hubiera aparecido el Ciro Bolsa, esto sería un drama. Porque el Ciro Bolsa y ahora la plata barata es la que está haciendo que este año las fábricas la van a pasar mal. Porque Ciro Bolsa y plata al 3% anual, vamos a terminar el año con 15 millones de toneladas de soja de carryover, cosa que las fábricas no lo tienen en cuenta. Son cuestiones que están cambiando el proceso de formación de precios. Y ahí voy a las políticas activas que insinuaba Mariano. El mercado a término es una herramienta que se puede utilizar. Hoy uno puede utilizar los mercados a término, gracias a Dios. Hoy podemos operar en Chicago libremente los mercados locales. Ahora, el tipo que invente el sistema para que el mercado a término sea una herramienta realmente utilizable por los productores, se llena de guita. Porque ¿cuál es el problema de los mercados a término? El sistema es muy engorroso, es muy antipático. Garantías, diferencias, eso es lo que tendría que hacer el Banco Nación. Además de financiar capacidad de almacenaje en origen, que es lo que tiene que hacer el Banco Nación, no ser, digamos, el brazo financiero del gobierno de turno, como fue en el gobierno anterior. A mí cuando me dicen cambió el presidente del Banco Nación, este cambio que hubo, yo te chocho. Porque mis amigos financieros me dicen, se fue fulano, estamos preocupados porque vino este. Digo, si vos estás preocupado, yo estoy contento, le digo. Porque si vos estás preocupado, porque no era lo que tenía que ser. Prefiero este que está hoy al que estaba antes. Porque yo sé quién es el que está hoy. Y sé que tiene una visión distinta. El Banco Nación está para eso. Y después lo que decía Mariano de las señales del mercado. Claro que tenemos que mirar las señales del mercado. El mercado nos pide, nosotros tenemos que producir lo que el mercado nos pide. Y ahí viene el tema de la asignación de superficies que hablamos en el bloque anterior. Argentina, me decía otro día un productor de referencia, muy referente, que Argentina necesita 8,5 millones, 9 millones de hectáreas de cultivos de invierno, por necesidad de rotación. Bueno, ¿dónde está escrito que eso tiene que ser trigo? Porque si vamos a 8 millones de hectáreas de trigo, yo creo que es un error estratégico imperdonable. Ahora, para eso, tenés que decir, bueno, ¿qué otras alternativas hay? Puede estar la cebada, puede estar la colza, ahora ya hablo de colza, y el 90% de los productores me putea. Ahora ya conseguí 6 que me defienden. Hay 6 que dicen, no, yo la colza me va. Uno es el Crea de Victoria, que seguramente no están viendo, otro está en Salto, que también no está viendo, otro está en Tandil, pero hay gente que a la colza le encontró la vuelta. Pero no podemos sembrar 6 millones de hectáreas de trigo. Vamos a un problema. Vamos a un problema porque tenemos ahí a competir en un mundo, y esto no es el motivo de este bloque, pero lo quiero plantear. Tenemos que ir a competir en un mundo que el 33% de la demanda de trigo está en el sudeste asiático, bien atendida por Australia. El 33% de la demanda está en el norte de África, bien atendida por la Unión Europea con sus subsidios y los países del Mar Negro con su agresividad. Y otro 33%, como decía Mariano, está en Sudamérica, otro 25-30% de la demanda. Ahora, el único que le vendemos es a Brasil. Chile le vende trigo, compra trigo a Estados Unidos, Perú le compra trigo a Estados Unidos por el Pacífico, o sea, hemos perdido competitividad, esta es la realidad. Entonces, yo creo que son varias las cuestiones, pero me quedo con el tema del sistema que logre financiar las diferencias para que podamos utilizar verdaderamente los mercados futuros. Lo que plantea Mariano es cómo se hace en Estados Unidos. Hay falta de profesionalismo. En Estados Unidos un corredor es un banco. Es un banco. Entonces todo el sistema de diferencias y garantías está mucho más accesible que acá.
Hoy acá es imposible operar en los mercados a término. ¿Qué porcentaje se utiliza en Argentina de los mercados a término? Bueno, pero no absolutamente nulo. No te olvides que los mercados a término son sociedades anónimas que son privadas, por lo tanto el desafío es de los privados. Sí, por supuesto. Que manejan el mercado desde Sí, pero el órgano de control es la Comisión Nacional de Valores. Está bien, sí, pero bueno, con todos los reparos que tuvo en su momento la intervención de la Comisión Nacional de Valores. Exacto. Lo que habría que preguntarse es por qué tuvo esos reparos en su momento. Bueno, pero no sé decir a mí, decirlo vos también. ¿Por qué tuvo los reparos la intervención de la Comisión Nacional de Valores sobre los mercados, cuando en Estados Unidos, el mercado más transparente del mundo que tenemos, que es Chicago, tiene una CFTC que no te deja hacer lo que vos querés? Claro. Mirá, yo creo que si hablamos de los mercados de futuros y que son fundamentales, pensemos solamente en esto. Estamos hablando de una ley de seguro integral agrícola. Ahora, ¿ustedes se imaginan que puede estar vigente una ley de seguro integral agrícola sin tener un lugar donde acotar el riesgo, es decir, mercados de futuros? Es imposible. Por otro lado, el tema de la accesibilidad a estos mercados. Sí, está lo que vos decís, las regulaciones, la carga impositiva. Yo creo que hoy hay muchos corredores de bolsa que están tomando nota de esto que propuso ya la CNB el año pasado, que es la unificación de las plataformas, para que haya muchos operadores. Necesitamos que los mercados de futuros entren no solo los actores principales de una cadena, sino que entren especuladores. En Chicago, sin especulación, sería impensado el volumen que tienen. Y para que entre esta especulación, bueno, ciertas regulaciones estos mercados tienen que aceptar. Además, fíjate con la cantidad de negocios financieros que hay hoy dando vueltas en la Argentina de hoy, ¿cómo puede ser que los mercados de futuros nuestros no estén participando de ese mercado? Ahora, si vos te reunís, nosotros estuvimos el año pasado con el presidente de la Comisión Nacional de Valores, y tiene una visión muy inteligente y muy abarcativa. Para corregir esto y tener señales de mercado y que los mercados de futuros funcionen, necesitamos muchos operadores, liquidez, plataformas únicas. Y también, él mismo mencionó, el tema almacenaje. Es fundamental el tema de almacenaje en origen. Claro. Así que yo creo que si empezamos a pensar que realmente es tremendamente importante como formadores de precios que estos mercados funcionen y con gran volumen, pensemos lo que vos hablás del maíz. Un productor se asocia, casos que nosotros conocemos y de amigos nuestros, que se asocian para una producción de cerdos, pero que individualmente le aportan el maíz a esa sociedad, y el productor como productor quiere posicionarse con el maíz. Y entonces quiere ir al mercado de futuros para ir tomando posiciones. Y no lo pueden hacer porque a lo mejor quedó enganchado y después no puede salir. El volumen operado es tan ridículo. Entonces yo pregunto, ¿no sirven los mercados de futuros como están hoy para que alguien anote un número y que eso sirva para poner un precio? No es esa la función. Bueno, vamos redondeando. Hernán, te pido un poco un cierre de todo esto y te tiro un comentario. Acá Pablo José Méndez, que es agrónomo de ranchos conocido, dice: para Hernán Palau, siempre sigo atrás de lo que fue el proyecto Carnes Pampas del Salado, esto de certificar carnes de calidad, y que terminó siendo la trazabilidad de la carne en Argentina. ¿Qué posibilidad tenemos de retomar esa senda sabiendo que los mercados exigen calidad de productos? Mire un poco a todo esto que hablamos de... Si quería hacer un comentario de esto y un cierre rápido. Recién hace un rato hablábamos de trabajo colectivo. La única manera de que eso ocurra es que haya una visión compartida. Y lo que hoy muchas veces pasa, y no solamente en el mercado de la carne, en otros mercados también, vos estuviste en Aprotrigo, es que los actores del sistema tienen visiones totalmente distintas entre sí. Lo que quizás para el ganadero es importante, para el industrial no lo es. Y lo que es para un exportador de carne no lo es para el industrial. O sea, hay visiones muy antagónicas muchas veces entre los actores. O sea, lo que piensa el que fabrica el chorizo y lo que piensa el que fabrica el chancho es que no se ponen de acuerdo. No hay una posibilidad de ponerse de acuerdo. Y eso, vuelvo a decir, pasa en la carne, pasa en otros sectores, y donde empezás a ver que eso no está tan así, o sea, que empieza a haber una visión compartida, son los sectores en la Argentina que, no sé, es como que vencieron esta cuestión de los vaivenes institucionales. A ver, muchos años estuvieron cerrados los limones a Estados Unidos. ¿Cuántos? ¿15 años? ¿Se acuerdan? O sea,
15 años. ¿Qué pasó con la industria de limones en Tucumán en los últimos 15 años? ¿Estuvo estancada o creció? ¿Creció? ¿Y por qué creció? Porque hay visiones compartidas. Porque el productor y el industrial y los industriales entre sí se ponen de acuerdo, establecen estrategias, buscan mercados, establecen... Bueno, en algunos sectores esto no es común. Entonces, para responderle a Patuco, mi amigo, la única manera de que eso empiece a ocurrir es que los actores se empiecen a poner de acuerdo. Ahora, ¿no hay una necesidad también? ¿La necesidad no te genera, no te fuerza sí, Carlos, acordate, nos unió el amor y no el espanto. O al revés, nos unió el espanto y no el amor. O sea, digo, la necesidad está presente hasta que el espanto desaparece. A ver, claro, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo hoy. Pero es así. Lo estamos viviendo hoy. Carlos, cuando la situación, estemos en una situación quizás un poco mejor, que Dios quiera sea el año que viene o en el corto o mediano plazo, seguramente esas necesidades de querer juntarse van a desaparecer. Y no va a haber una agenda común. Eso es lo más triste de todo. No va a haber una agenda común. Cuando vos ves... Mariano mencionaba mucho lo que tiene que ver con Canadá, por ejemplo, ¿no? Vos ves lo que hacen los australianos. Los australianos trabajan todos juntos, en el sector de la carne particularmente, ya que Patuco me pregunta sobre el sector de la carne, ¿no? Pero podemos verlo en el trigo también y en otros sectores también. Trabajan todos juntos. Cuando va a una misión comercial de Nueva Zelanda a vender leche, no va solamente un productor, un Fonterra o el comercial de Fonterra. Van todos. Cuando van, el año pasado estuvimos en el mayor productor de cerdos de Dinamarca. Tienen el frigorífico faenador de cerdos más grande de Europa, 700 cerdos por hora faenan. Dinamarca, que no produce, ¿cuánto produce de maíz? Nada. Es el país más competitivo del mundo de producción de cerdos. Nos exporta carne de cerdo a nosotros. A nosotros y a los chinos. Les exporta carne de cerdo a los chinos. ¿Y cómo lo hacen? Porque tienen productos de altísimo valor. ¿Por qué tienen productos de alto valor? Y volvemos un poco a lo que vos mencionabas, Carlos, que a mí me pareció muy interesante. El productor, ¿por qué va a invertir en mejorar la calidad, en mejorar los procesos, en invertir en tecnología, si después la recompensa no va a venir? Ese es el gran problema nuestro. Entonces, si no hay visión compartida, nunca va a venir la recompensa. Entonces, acá es... ¿te acordás el cuento del piojoso que le hacía así y se iba ahogando y le seguía haciendo así? O sea, le decías mal al otro. Cuando al otro le va mal, a vos te va bien. Lo cual es... o sea, ¿cómo haces para construir un sistema, un sector? Es imposible, es imposible. Tu reflexión, Gustavo. Yo me quedé enganchado con el tema de políticas activas, ¿no? Y siempre me pregunto... La Argentina hoy está en condiciones, cuando uno habla de políticas activas, es de un Estado que de alguna forma lo ayude, lo acompañe. Lo acompañe. Y yo digo, hoy hay algunos que están pensando en buscar algún sistema de grabación impositiva para usar tal o cual tecnología y mejorar. Y yo creo que la Argentina no está en condiciones. Yo creo que la mejor política activa que puede hacer el Estado es reducir la intervención. Dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es realmente ser un regulador y un árbitro y un controlador de que las leyes se cumplan. Tener sistemas legales muy ejecutivos, muy contundentes, en donde si yo saco los pies del plato, por ejemplo, en semillas el año pasado, la discusión de semillas del año pasado. No puede aquel que evade la propiedad intelectual en semillas pagar una multa de 10.000 pesos, si no se presentó a tiempo. No pagas nunca más. No pagas nunca más la semilla. No pagás nunca más la semilla. Entonces, la política activa es que el Estado se rearme, que el Estado dé los servicios que tiene que darle al productor, que el Estado tenga un Banco Nación y bancos provinciales y demás, que den soporte, no subsidio, soporte a que se hagan inversiones de largo plazo. Que de alguna forma tengamos un Estado en serio y seamos un país serio.
lo mejor que nos puede pasar es ese Estado. Sin que nos den un peso, no necesitamos un subsidio para ser competitivo, no necesitamos que nos bajen los costos impositivos, necesitamos un sistema impositivo que sea transparente, que sea equitativo para todos, donde todos participamos, bien abarcativo, que todos paguen, en donde la evasión sea controlada en serio, en donde penal tributario por el pago, y la contraprestación por el pago. La contraprestación por el pago, por supuesto, pero en donde si yo no pago, penal tributario, no me cobren más los abogados que la multa del Estado. Ahora, Gustavo, si me permitís, yo creo que acá, él dijo hace un ratito el Estado como facilitador, esa fue tu palabra. Y yo quiero recordarles a ustedes que hace muchos años, vos lo debes conocer bien al caso, de Rafaela. La Argentina, por un emprendimiento público-privado, hoy las válvulas que se producen en Santa Fe en Rafaela, ya desde hace muchos años, están en los mejores autos de alta gama de Alemania. Y eso fue mérito de un emprendimiento público-privado. Y yo creo que esas señales tenemos que darlas en forma conjunta con el Estado para que se disparen un montón de procesos que hoy no están funcionando. Bien, cierre, señores. Llegamos una cosita más que tiene que ver con lo que decía Mariano y se hablaba acá. También los mercados institucionales van a ayudar a combatir la informalidad. Toda operación que se haga por esos mercados nunca puede ser informal. Entonces el fomento de esos mercados también va a ayudar y va a dejar en evidencia las desigualdades que existen hoy. Sí, pero cuando el beneficio de evadir es más grande que el castigo por hacerlo, olvídate. Vos hablás de aquello, los premios se escriben con minúscula y los castigos con mayúscula. Tal cual, es así. Bien. Pero no te olvides que eso es una interacción pública-privada. Totalmente, los propios actores. Es decir, pero los propios actores. Claro. Y volvemos al, disculpen que sea insistente, volvemos al concepto de la visión compartida. ¿Cómo voy a compartir una misma visión cuando uno evade y el otro no? Claro. Cuando su negocio pasa por evadir. No puedes compartir, te vas a sentar en la misma mesa a hablar y vas a poder... A ver, había un señor que bailaba por un sueño y evadía en carne vacuna. A ver, no sé si se acuerdan. Sí, hace 40 años que evadía en carne vacuna. Y sigue evadiendo. Vos lo sufriste, así que... Bueno, pero ahí coincidimos todos en que lo que faltaron fueron, y sobre todo durante 12 años, ese tipo de reglas, ¿no? El colectivo que vos decías, o ese capital colectivo, el activo colectivo, era el activo de un grupo, ¿no? Tratando de sobrevivir en medio de una política. Me parece que ahora, cuando hay reglas, de a poquito las cosas se van acomodando. Se acomoda la justicia, no se son 12 castigo, años, se Ricardo. acomoda la fe. Es mucho más que 12 años. Los Yo últimos creo que 12, los últimos 12 fueron tremendos, pero hace muchos años, que venimos siendo informales, hace muchos años que no tenemos reglas de juego, hace muchos años. Yo hoy leía, y con esto termino, viniendo para acá, antes de venir para acá, leía que se juntaron en la Universidad de Purdue el secretario de Agricultura de Estados Unidos con los 10 secretarios más importantes. Secretario del Tesoro, secretario de Energía, el secretario de Transporte, secretario de Salud, el secretario de Educación, el secretario, y además estaban toda la plana mayor. ¿Y qué hicieron? Empezaron a mirar el futuro del farmer y el futuro del negocio agrícola y a discutir entre ellos cuáles son las necesidades futuras que tiene ese negocio en Estados Unidos. Ahora, vuelvo a decir, estaba todo el gabinete en la Universidad de Purdue. Quiere decir que se toman las cosas en serio y participan todos y están todos metidos. Y va el gobernador, y va el intendente, y va el municipio, y van todos. Nosotros no tenemos esa gimnasia y tenemos que tenerla y empezar a desarrollar estas habilidades para poder sentarnos en un mundo que es cada vez más exigente, cada vez más exigente. Van a venir nuevas regulaciones, van a venir pararancelarias, van a venir distintas formas de trabar el comercio a nivel internacional, y si no hacemos las cosas en serio y bien, y eso es en equipo, con todos los actores, no puede ser que un ministro de Agricultura esté aislado de lo que es energía, de lo que es educación, de lo que es transporte, de lo que es... no puede ser. Debería haber un trabajo conjunto, que de hecho lo debe haber en el gabinete, pero ellos lo explicitan y lo hacen público, y fue una reunión de 1 hora y media, yo la estuve viendo por internet. Y trabajan en el ámbito de una universidad, seguramente. Y trabajan en el ámbito de una universidad en donde le muestran claro, a sus agricultores que se están comprometiendo con todas las necesidades
para poder desarrollar el mercado, para poder desarrollar la actividad en el futuro. Bueno, tú lo has dicho, o sea, eso es el origen de este planteo, porque podemos discutir si las políticas tienen que ser activas o no. Lo que no pueden ser es pasivas. O sea, el Estado tiene una obligación. Y la primera es no meterte la pata encima, dejarte trabajar, pero eso no quiere decir que no haya cosas que tiene que hacer. Entonces, lo que tenemos que discutir es cuáles son las políticas activas bien entendidas que el Estado acá puede hacer. Como vos decías recién, lo de la Universidad de Purdue. Yo estaba ahí. Es espectacular, pero lo que vos estás diciendo es lo que yo quiero que se haga acá. Que es lo que queremos todos que se haga acá. ¿Viste? Que se haga un planteo de políticas activas válidas, sin que eso implique volver a un Moreno que nadie quiere volver. Yo quería pasar un comentario hablando de Universidad de Purdue. Ahora, a partir de mañana, el equipo de trabajo nuestro de la Facultad de Agronomía nos vamos al Congreso de la Asociación Internacional de Agronegocios en Miami, y la Universidad de Purdue tiene un papel relevante en ese congreso, lo cual parte de la cocina que se vivió, que estás comentando, Gustavo, seguramente lo vamos a escuchar en el congreso que arranca ahora pasado mañana. Yo adhiero a lo de las políticas activas, pero agrego políticas sostenibles en el tiempo. Ese es el otro tema. Si un día te abren la puerta y otro día te la cierran, un día te la abren, un día te la cierran, un día te la abren, un día te la cierran. A ver, ¿por qué somos tan buenos produciendo commodities? Porque el commodity es el que menos niveles de inversión en activos específicos tiene. Por eso somos tan buenos. Olvídense de lo agroecológico, que también lo es. Es el que menos inversión en activos altamente específicos tiene. Entonces, por eso somos tan buenos, porque somos ingeniosos en administrar ese recurso de cuando nos matan a palos todo el tiempo, porque nos cambian las políticas de todo el tiempo. Solamente quería agregar un trabajo de Australia, público-privado, un trabajo que se los puedo hacer circular hace 3 años, de cara al 2025. ¿Qué tiene que hacer el sector agropecuario australiano por nosotros y para alimentar al mundo? Un trabajo hecho con el Estado, impecable, de largo plazo. Y esas son las cosas, como dice Enrique, que tenemos que hacer. Cerramos. Listo, cerramos. ¿Bien? ¿Contento? No, impecable. Yo creo que un lujo, el primer bloque, el segundo bloque también. Los aportes son invalorables y la idea es que esto sirva para seguir debatiendo. Yo propongo que esto no sea el último brainstorming, que por ahí septiembre hagamos otra 26, ronda y tratemos, por supuesto que tratemos de, con esta misma gente, tratar de volcar en papel, que alguno se ocupe de eso, las ideas que pueden surgir de acá y tratar de llevarlas a ayudar a esta gente a que le vaya mejor. Todas grabadas, así que y en los dos bloques quedaron montones de temas para seguir desarrollando. Sí, creo que acá esta primera reunión fue simplemente para plantearlos. Y bueno, y ahora que la gente nos manda a decir todo lo que pensó, todo lo que vio, porque también eso nos va a nutrir un poco para seguir avanzando. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Oliverio por estar acá, como siempre. Por la invitación, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a Hernán también, gracias a Mariano. Impecable. Espero que vos también del otro lado la hayas pasado bien. Gracias a Carlos Echepare, acá el gurú Enrique, que fue el que nos tiró este gran desafío, a Carlos y a nosotros. Y recordarte que, bueno, si lo estás viendo esto en diferido, que posiblemente lo vas a ver, y lo vas a ver también por Canal Rural y acá, pensá que está el bloque 1, y en el bloque 1 charlamos bastante largo y tendido sobre cultivos de verano, muy interesante, con Héctor Huergo, con Germán Di Vela, y con Santiago Sáenz Valiente, la parte impositiva, así que te lo dejo ese bloque espectacular. Y te recuerdo también que el lunes 26 de junio nos volvemos a juntar y vamos a hacer el bloque 3 y el bloque 4, que es con el que más o menos cerramos este primer brainstorming, que es cultivos de invierno y valor agregado a la cosecha gruesa. Ya Santiago del Solar, que andaba por Trenquelao, que nos mandaba saludos y lo estaba viendo desde su smartphone esto, me ponía, che, que ahora tengo que llegar y qué sé yo, porque es uno de los invitados que tenemos para la próxima. Como decimos siempre, si esta información la podés viralizar, la podés compartir, bueno, habremos ayudado entre todos a generar más pensamiento, más debate. Acá no está la solución, acá está el planteo de muchas cosas. De nuevo, muchas gracias a todos, gracias al equipo, gracias al gurú por esto, y nos vemos en el bloque 3 y bloque 4, lunes 26 de junio,
16 a 19 horas. Gracias por acompañarnos.